Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Soy Enrique Castillo y les doy la bienvenida a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. El gobierno el día de hoy anunció que no va más su contrato y la adenda con Cunturhuasi, no va más. Así es que por mutuo disenso, por mutuo acuerdo, se selló este tema, este acuerdo, y habrá nueva licitación. Por otra parte, en los últimos días han habido diversos hechos que vamos a comentar en este programa. Por eso los invitamos a ver las 3 entrevistas que tendremos hoy día, porque las tendremos con las protagonistas. Bruno Yufre, el ministro de Transportes y Comunicaciones, estará con nosotros, pero también está con nosotros ya el señor ministro de Defensa, Jorge Nieto. Con él vamos a conversar sobre diversos temas y uno de ellos, el primero que trataremos, será el de lamentable pérdida de 4 soldados jóvenes en un ejercicio en la playa Marbella. Pero, sin embargo, hay otros temas también que tocar con él. Señor ministro, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por venir. El primer tema no es lamentablemente pues coloquial, sino es penoso, póstumo. Y esto nos lleva a preguntar ¿qué pasó? ¿Por qué ejercicios no autorizados? ¿Por qué un mayor y otro suboficial se toman la libertad de llevar a los soldados a la muerte? ¿Por qué? ¿Qué cosa está pasando en el ejército? Bueno, tu pregunta es precisamente en materia de la investigación. Es la investigación, y son 2 investigaciones las que están en curso. Una desarrollada por los instrumentos de la justicia militar y otra desarrollada por la propia Fiscalía, las que nos tiene que responder qué pasó exactamente, cuál es el grado de responsabilidad, quién tiene esa responsabilidad, quiénes tienen esa responsabilidad. Es un hecho, como has dicho bien, lamentable. Son 4 muchachos, 4 jóvenes, 18, 19, casi niños, con proyectos, con sueños, familias, 4 familias que están muy adoloridas. Yo he hablado prácticamente con todos, excepto con la mamá del muchacho que viene de Chincha, con la que no hemos podido conversar, pero he hablado con la hermana, con algunos de los familiares, y es una decisión realmente lamentable. En fin, uno no les puede ofrecer a ellos más que se va a hacer un proceso, una investigación, se va a llegar a la verdad, se van a sancionar a las responsabilidades que existan. ¿Qué tipo de sanciones? Porque esa es una de las preguntas que todos se hacían. ¿Basta con separar de sus cargos a 2 de los responsables? No. Se ha separado de sus cargos al comandante del cuartel y al mayor que estaba al mando del grupo para evitar que se entorpezcan las investigaciones. Esa no es una sanción que tenga que ver con el hecho en sí mismo. Es simplemente para evitar que las investigaciones no se entorpezcan y que las autoridades, tanto de la Fiscalía como del Fuero Militar, puedan hacer su trabajo sin ningún problema. Ese es el sentido de la medida. Al mismo tiempo, lo que hemos hecho es, bueno, por supuesto hemos estado con los muchachos que han estado en el hospital, tanto los que estaban muy mal como el grupo de jóvenes que estaban con golpes, pero estaban, digamos, en plena conciencia de sus facultades. Se ha entregado a la Fiscalía, se le ha entregado los 2 aparatos celulares que tenían videos y fotografías. Esto es resultado de que cuando yo hablo con los chicos que están magullados, con moretones en los brazos y en las piernas porque han estado peleando por la vida de sus compañeros y la propia en una playa de piedras, ellos me dicen: estábamos tomándonos fotografías, que es lo que yo dije a la prensa. Yo no quería dar una versión, simplemente conté lo que me habían dicho, y producto de esa información es que yo le pido al mando del ejército que vea de recoger estos aparatos para ver qué información adicional tienen y si nos pueden ayudar para tener claro qué es lo que ha pasado. Bueno, hemos recogido esa información, la hemos difundido ante los medios. Yo traigo aquí unas fotografías, pero no es el caso que las muestre. Y al mismo tiempo, esos aparatos han sido entregados a la Fiscalía para que la Fiscalía, con esos aparatos, con esa información, y además le hemos abierto la posibilidad absoluta de que entreviste a los muchachos, los reúna, en fin, que haga todo lo que tiene que hacer para que el trabajo se lleve bien. Junto con eso, hemos dispuesto también una revisión de los protocolos que tiene el Ejército de prevención contra accidentes en el caso de entrenamiento. Eso le iba a preguntar porque no es la primera vez que un hecho lamentable ocurre, y no solamente en entrenamientos, sino en las famosas tradiciones que tienen las Fuerzas Armadas con los novatos, con los recién ingresados, ¿no es cierto? O
en ejercicios que tienen lamentablemente resultados fatales. ¿Por qué o qué medidas se van a tomar para evitar que, insisto, estas tradiciones en el ejército se eliminen sin resquebrajar ni la disciplina ni la formación para la capacidad militar? Tenemos muchas cosas que revisar. Estos incidentes nos muestran que tenemos ahí temas que tenemos que volver a mirar. Te pongo un dato que no tiene que ver con estos hechos, pero que tiene que ver con nuestra propia manera en la que entendemos las tareas de la defensa hoy día. Hay una talla que es mínima para entrar a las Fuerzas Armadas, 1,60 m me parece que es. Pero estamos en un mundo en el cual la defensa se va a desarrollar en muchos aspectos en el mundo cibernético. Y no estrictamente en el cuerpo a cuerpo. Exactamente. Entonces, hay una transformación también global que nos obliga a repensar la manera en la que nosotros desarrollamos nuestras tareas y las exigencias que tenemos con nuestro personal y el tipo de militar, el tipo de soldado que queremos formar. Sin duda tenemos cosas que ver. Hay una discusión muy intensa que en el caso nuestro no nos viene de la discusión internacional, que nos viene del BRAEM, porque en los hechos han llegado a elaborar un concepto de seguridad multidimensional que obliga a tener unas capacidades también multidimensionales y que obliga a tener un soldado, un militar también con capacidades multidimensionales, con mucha capacidad de reaccionar rápidamente ante distintos tipos de situaciones, con una cabeza muy ágil, ¿no es cierto?, y con una formación muy sólida para poder moverse adecuadamente en distintas circunstancias. Este es un proceso de transformación que está en curso, está ocurriendo, y hechos como estos nos recuerdan que tenemos que volver a mirarnos, siempre tenemos que volver a mirarnos, y los entrenamientos, por más que sean rígidos, rigurosos, exigentes para que nuestros soldados tengan todas las capacidades que necesitan tener, tienen al mismo tiempo que tener protocolos de seguridad muy, muy intensos. Y evitar las decisiones arbitrarias de quienes verticalmente creen que son dueños de la vida de los soldados. Bueno, toda orden tiene que ser razonada en el marco de una legalidad. Así como todos nos sometemos a la Constitución y tenemos obligaciones, deberes, derechos, pasa lo mismo en el seno de las Fuerzas Armadas. La orden tiene que ser siempre dada en el marco de la legalidad existente y de los reglamentos existentes en el seno del Ejército. Señor Ministro, ¿qué medidas se han tomado con las familias de los soldados? Bueno, yo primero he hablado el curso del día de ayer con los padres. He visitado a 3 de los muchachos en sus velorios, a 2 que estaban en el velatorio del hospital militar y al muchacho que estaba velándose en uno de los barrios de Lima, en Palomino, y decidí también ir al entierro del 4.º muchacho. No fui a su velatorio, fui a su entierro, estuvimos el día de hoy ahí al mediodía. Se ha dispuesto que rápidamente se hagan los trámites, se ha asignado un oficial para cada una de las familias para que apoye todo este tema de los trámites que siempre son engorrosos, tienen dificultades, y hemos estado trabajando, el propio comandante general del Ejército estuvo trabajando todo el día viernes y el sábado para que todos estos trámites sean lo más rápidamente posibles. Tendrán acceso, entiendo, a su pensión, los familiares directos, tendrán acceso también a un seguro, los familiares directos, y todas las medidas que podamos dar para apoyar el desarrollo de estas familias. ¿Cuándo se tendrán los resultados de las investigaciones? Yo he pedido que en el caso de las que nos competen a nosotros, en el caso de las que desarrolla el fuero militar, sean a la brevedad posible. No podemos tener procesos que dilaten y que terminen finalmente perdiéndose en el tiempo. Necesitamos respuestas prontas, respuestas justas, respuestas verdaderas. El dolor de las familias nos lo exige así, pero además nos lo exige nuestra propia responsabilidad. Yo quiero decirte, Enrique, que también mi sentimiento es de dolor, y es el de las Fuerzas Armadas. Son nuestros muchachos, no son nuestros hijos, pero son nuestros muchachos. Hemos trabajado con ellos a lo largo de los 3 primeros meses del año. Algunos de ellos participaron en la elaboración del Plan Pachacútec, que tuvo tanta difusión en el momento de la desgracia, en las situaciones que vivimos en el norte del país y en el centro del país. De modo que han estado con nosotros, no somos indiferentes a lo que les ha ocurrido, y por eso mismo va a haber justicia. Las responsabilidades que se finquen tendrán que ser cumplidas y sancionadas, y yo le pido más bien a la Fiscalía que están todas las puertas abiertas de los cuarteles, con los muchachos que tienen que dar testimonio, con los oficiales que tengan que ser interrogados, para que desarrollen también en el más rápido plazo la tarea que tienen que hacer. Hemos entregado todas las facilidades para que ellos puedan cumplir también con su trabajo. Señor Ministro,
Voy a aprovechar para hacerle otras preguntas, aunque sé que el ánimo quizás no sea el mejor, pero usted es ministro de Estado y corresponde otros temas también. Ecuador ha decidido construir un muro de 3 metros de alto y los 24.000 metros cuadrados en la frontera entre Tumbes. Casi 25.000. Casi 25.000 metros cuadrados en la frontera entre Tumbes y Ecuador. ¿Qué opina usted sobre esto? Es al más puro estilo Trump. Bueno, evidentemente no estamos de acuerdo. Nuestra Cancillería, que es la instancia pertinente para enfrentar este tipo de situaciones, ya ha hecho saber su preocupación sobre el tema y ha enviado una nota diplomática pidiendo explicaciones. Hay un plan conjunto entre las ciudades de Huaquillas y Aguas Verdes de desarrollo urbano para poder convertir esa zona de los países, tanto de Ecuador como de Perú, en un atractivo turístico y comercial. Hay, en relación a ese plan compartido, un conjunto de tareas. Perú construiría un parque del otro lado, Ecuador construir un parque de este lado como parte de este esfuerzo conjunto, y en ese plan no figuraba este muro. No solo no figuraba este muro, sino que en los acuerdos que derivan del acuerdo de 1988, cada país tenía que tener 8 o 10 metros a más allá de la línea de frontera libre para facilitar además el propio desarrollo del canal del río Zarumilla. Entonces es la relación de las dos ciudades, pero también es la facilitación del canal del río Zarumilla para que el área se desenvuelva adecuadamente. ¿Ha sido una decisión arbitraria y sorpresiva? Ha sido una decisión unilateral y sorpresiva. Esto empezó en los primeros días de mayo y desde entonces nuestra Cancillería ha actuado pidiendo explicaciones y estamos pendientes de una próxima reunión en la que, de modo conjunto, tanto a nivel jurídico, técnico, como a nivel político, tendremos que plantearnos el tema. Es una lástima porque esa era una frontera que, de una manera o de otra, había sido finalmente sellada. Y estos incidentes pues nos complican la vida ahí donde tendríamos que tener más bien una política de cooperación para el desarrollo de esta zona. ¿Es una actitud hostil del gobierno ecuatoriano? Es una actitud equivocada. Es una actitud equivocada. Creo que ellos señalan que están, digamos, tratando de luchar contra el contrabando. Lo real es que esta es una zona casi conurbada. Y entonces tanto los pobladores de un lado como los pobladores del otro resienten hoy día esta decisión, están en contra, y más bien lo que hay que hacer es encontrar los canales de conversación y de comunicación para resolverlo de la mejor manera. En el ámbito interno, señor ministro, ¿estás de acuerdo con el presidente cuando señala que el Congreso tiene total derecho a pedir explicaciones a ministros y funcionarios y que estos deben ir con todo entusiasmo a contestar las preguntas? Bueno, el Congreso tiene la facultad constitucional de convocarnos, lo he dicho siempre. Y nosotros tenemos el deber constitucional también de ir a dar las explicaciones que sean necesarias. Entonces, ¿los llamados a los ministros no son o no es un abuso de poder? Bueno, a veces hay algunos que ejercitan el músculo, como lo han dicho, y entonces tratan de estas circunstancias sean lo que han sido. Pero yo creo que en general lo que hay que propiciar es una relación de cooperación entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. ¿El presidente ha tratado de ponerle paños fríos al tema? Yo creo que todos estamos en una situación. Mira, Enrique, ¿cuál es la situación? Veámosla de conjunto. Por primera vez en la democracia nuestra de los últimos años, pos el gobierno autoritario de Fujimori, por primera vez tenemos un gobierno que tiene una mayoría claramente adversa en el Congreso y una mayoría muy sólida y muy consistente. Todos tenemos que aprender la responsabilidad del poder que las urnas nos han dado. A nosotros nos dieron el poder del Ejecutivo y por tanto tendremos que hacerlo así. Al Congreso le dieron la mayoría abrumadora que tiene, al Partido Fuerza Popular le dieron esa mayoría en el Congreso. Ellos tendrán que ejercerla con responsabilidad. Y en ese proceso se producen roces, fricciones, a uno le gustaría, digamos, que le exigieran menos, el otro quisiera exigir más. Es parte de un aprendizaje común. Es una fase distinta de nuestra democracia. ¿Pero usted diría que el fujimorismo es obstruccionista? Yo he visto un comportamiento en muchas cosas que ha facilitado el trabajo del Ejecutivo y en otros momentos han generado ciertas tensiones que me parece que han sido innecesarias, ¿no? Pero entonces, al extremo de llevarlo a decir que es obstruccionista, ¿usted no utilizaría ese término? Yo creo que hay que facilitar la solución de los problemas, ¿no? Y hay que encontrar los caminos para que podamos conversar, dialogar, resolver. Un político tiene que resolver. Que han habido algunas actitudes de obstrucción, sin duda,
pero digamos, tenemos que encontrar el camino para salir adelante. Tenemos que hace un año lograr construir una agenda común y hacer un aprendizaje común de una democracia que tiene un Congreso con la mayoría de un partido y un Ejecutivo con otro partido. Hace un año el oficialismo hoy le ganó al fujimorismo. ¿Para usted todavía el fujimorismo tiene sangre en el ojo? Yo espero que no. Yo espero que no. Ha sido un proceso muy difícil. ¿Pero usted no ve en sus actitudes que haya ese resentimiento? Mire, hay casos aislados, uno puede hasta entenderlos, son casos aislados, pero esperemos que la conducción central haya procesado ya la derrota y estemos en una fase distinta de nuestro diálogo frente al país. A propósito, el presidente ha vuelto a poner el tema de la situación de Alberto Fujimori sobre la mesa. Y él ha dicho textualmente, ¿se puede revivir una propuesta legislativa de tipo general o se puede ver el hecho de que ha estado preso 10 años o más? Está en salud muy precaria, todo eso lo estamos viendo. Nuevamente señala, como lo hizo en el pasado, hace pocas semanas, que están estudiando el caso. Es decir, el gobierno parece querer darle una solución al tema Fujimori, pero a veces parece querer indultarlo, otras veces... ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Bueno, no he conversado últimamente con el presidente sobre este tema. Él debe tener una preocupación constante sobre el hecho, no es cualquier hecho. Pero creo que en general, otra vez, volviendo a mirar el bosque y no solamente el árbol, yo creo que el país necesita una muy intensa y muy consciente política de reconciliación nacional. Necesitamos hacer. Fue una de las tareas que recibió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y es una tarea que no ha sido realizada con rotundidad y con fuerza. Tenemos ahí muchos problemas, muchos dolores pendientes. Por ejemplo, tenemos oficiales de las Fuerzas Armadas, dado mi cargo en el Ministerio de Defensa, que llevan 20, 25 años en juicio, que no saben si termina, si no termina, si van a ser testigos, si van a ser culpables y que están en curso. Tenemos, por otro lado, un conjunto de gente que que no encuentra después de 20, 25 años los huesos de sus parientes y que están allí pendientes de darles, pues no sé si sepultura a lo que encuentren, pero que están con esa angustia y con esa duda. Y así como esos dos, tenemos muchos otros problemas que tenemos que enfrentar. ¿Y el caso Fujimori es también uno de esos temas? Es parte de la situación que se vive en el país. ¿Usted lo indultaría? ¿Se opondría al indulto? Se lo pregunto de otra manera. Si el indulto tiene razones humanitarias, no me opondría de ninguna manera. No. Si el indulto es hecho por razones políticas, creo que sería la peor manera de enfrentar el problema. Aquí hay una persona que está detenida, que está presa, que lleva muchos años, hay una familia, lo he dicho en otro tiempo, en otras entrevistas. Yo creo que esto no debe ser materia del juego político. Tiene que ser un acto de humanidad. Pero es el presidente el que primero dice lo estamos estudiando, después dice yo no he dicho nada sobre el tema, ahora vuelve a decir sí lo estamos viendo. Total, ¿lo están viendo o no lo están viendo? Esa es la gran duda que existe. Yo me imagino que si el presidente lo plantea es porque está en la mesa de sus consideraciones, de sus preocupaciones. ¿Debe renunciar Edgar Alarcón a la Contraloría General de la República antes que el Congreso tome la decisión de cesarlo? Si él fuera mi amigo, yo se lo aconsejaría. ¿Usted se lo aconsejaría? Se lo aconsejaría. Creo que es evidente que han habido actividades de tipo lucrativo que él ha cometido y que en su caso están vedadas por la ley que rige su comportamiento, tanto del Contralor como del Vicecontralor. Ahí hay una flagrante falta. Y luego ha habido todo un rejuego de grabaciones, no grabaciones, en fin. A mí me llama, digamos, si fuera mi amigo le diría, oye, mira, mejor es esto, ¿no? Este es el camino, pero en todo caso es un tema que está en manos tanto del Congreso como de la Fiscalía, que son los que tienen que tomar las decisiones que deben tomar, y del propio Contralor, si es que considera que así debe ser su Encontrando mucho justificado este pedido de renuncia, también se señala que el gobierno actuó con ánimo revanchista al volver a sacar a flote las denuncias contra el Contralor en venganza por el informe de Chinchero. Y el Contralor no se ha quedado de brazos cruzados, ya ha denunciado esta presión, el intento de presión de parte del ministro Tornes. Se dice incluso que hay una grabación que saldría en algún momento en el que se prueba que existiría esta presión. ¿No actuó mal el gobierno al revivir
algo que además lo tenía sobre la mesa desde hace muchos meses? Bueno, no está claro, para empezar, que el gobierno haya estado detrás de la denuncia de las circunstancias en las cuales el Contralor tenía un proceso que no pudo ser llevado adelante en el Congreso por razones reglamentarias. Tampoco está claro que ese elemento, que ese hecho, hubiera sido utilizado como chantaje por el Congreso. Ni está claro que el gobierno lo haya puesto en circulación. Eso son especulaciones. Así es. Lo que sí está claro es que hay una falta. Lo que sí está claro es que hay una institución que está mellada en su credibilidad. Y que lamentablemente van saliendo cada vez más denuncias sobre el tema, porque ahora se señala que el Contralor nombró a su prima hermana en una oficina de control en Arequipa, en fin, hay otro tema de compra de terrenos. Por lo menos son acusaciones que van saliendo. Esos son los hechos, y yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de salir de la especulación ¿Saliendo del Contralor? Salir de la especulación, digamos. ¿Ya es un personaje incómodo Edgar Alarcón para el país? Yo creo que no está a la altura de lo que un cargo como ese necesitaría por las circunstancias que se han ido mostrando en donde hay flagrante ruptura de la ley. Señor ministro, ¿Sendero reaparece? ¿El Movadef es un brazo político de una institución que entra a una nueva etapa? Institución, no, hablo mal. De una gavilla de delincuentes que aparece nuevamente con otro estilo, en otra etapa, en otra fase. ¿Tienen ustedes información al respecto? Mire, que va a haber el intento permanente durante un tiempo todavía de que se reconstituyan o construyan algún tipo de opción, eso lo estamos viendo. El Movadef es parte de eso es para mí muy claro. Ahora, lo que yo le puedo decir es que desde el punto de vista del Ministerio de Defensa y de nuestras Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto, nosotros seguimos con atención todo el fenómeno y que estamos permanentemente alertas y que haremos lo necesario para que una situación como la que hemos vivido anteriormente no se repita. ¿Hoy es una amenaza, por pequeña que sea? ¿Es un riesgo? Nunca lo descuidamos. Sea amenaza o no lo sea, nunca lo descuidamos. Y estamos permanentemente actuando y de hecho se desarrollan acciones en las zonas en las cuales tienen que desarrollarse y es una preocupación constante. Y yo he tenido sobre este tema a lo largo de estos meses, junto con las otras tareas que he tenido que realizar, reuniones con el Comando Conjunto de seguimiento muy preciso de la estrategia que estamos llevando adelante para enfrentar el asunto. Otro tema que está en su sector y que no es tan fácil es el de las pensiones de las Fuerzas Armadas y policiales. Ese es un tema que también está dando vueltas, porque a la ley aprobada por el gobierno vino la protesta del gobierno central, en el sentido de decirle al Congreso que no tenía iniciativa de gasto y por tanto no debía poner al Ministerio de Economía y Finanzas en los problemas en que según ellos lo puso. Sin embargo, para algunos la decisión del Congreso fue de justicia y no solamente eso, sino el cumplimiento de una promesa electoral que hicieron tanto Pedro Pablo Kuczynski como Keiko Fujimori. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo separaría dos cosas. Por un lado, separaría la capacidad o la posibilidad de que el Congreso tenga iniciativa de gasto. Yo creo que esa es una puerta que debemos mantener cerrada, porque cuando se cerró esa puerta se hizo precisamente porque el hecho de que esto existiera como capacidad del Congreso habría la posibilidad, como de hecho lo hizo, de generar un déficit fiscal que cada vez era más insano para el funcionamiento económico del país. Esa puerta debe ser cerrada, se cerró entonces, debe seguir estando cerrada. Ese es un tema. Otro tema tiene que ver con la demanda de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y policiales. Yo, como Ministerio de Defensa, cuando la Comisión de Defensa nos pidió nuestra opinión, la he manifestado por escrito, de modo que no tengo ningún problema en decirla verbalmente. Y a mí me parece que es una demanda justa, que ellos sufren una distorsión que se creó en el 2012 con la ley que en ese momento aprobó el gobierno del señor Ollanta Humala, y que esa distorsión, como lo dijo el presidente Kuczynski en su momento, debe ser corregida. Y en la última semana hemos estado, desde que apareció la ley del Congreso, hemos estado en sucesivas reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, con sus técnicos y con el propio ministro. Yo he estado permanentemente en estas conversaciones y hemos estado tratando de encontrar la manera de atender, dentro de los límites que la caja fiscal nos impone, una ruta para poder atender las demandas de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y policiales, y en eso hemos estado hasta el día
viernes. Y estamos trabajando todavía una propuesta que en su momento será colocada ante el Congreso. ¿Para usted entonces es de justicia el fondo del tema? Yo creo que debe corregirse la distorsión que se produjo en el 2012 en el marco de los límites que nos plantea la Caja Fiscal, porque también tenemos que tener responsabilidad frente a la situación económica del país, y mientras mejor nos vaya económicamente, más demandas, ya no solamente de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales, sino de todos los sectores, podremos atenderlas. Señor ministro, finalmente, nosotros hemos sufrido el embate de Sendero, hablábamos hace poco de esa agrupación. Los atentados en Londres, ¿qué le hacen presagiar? Mire, no conozco con detalle los orígenes de esos atentados, pero entiendo que están en el marco de este conflicto con organizaciones del mundo islámico, ¿no? Con organizaciones terroristas del mundo islámico. El mundo islámico no puede ser reducido al terrorismo. Ni pero señalado tampoco como terrorista generalizando. Ni señalado, y no debemos olvidar que parte de la civilización nuestra proviene de allí, fue creación del mundo islámico también. Por ejemplo, los números. Pero en este caso lo que está ocurriendo es precisamente este esfuerzo de organizaciones terroristas de golpear a quienes consideran que les han hecho daño en sus países, en sus santuarios, en sus sitios ceremoniales, en sus propiedades, etcétera. Yo creo que es absolutamente condenable. Nosotros hemos sufrido el terrorismo, no podemos desearle eso a nadie y tenemos que trabajar intensamente para que esas cosas no ocurran. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que el informe de la Contraloría, de la Inspectoría del Ejército y el tema fiscal pueda avanzar lo más rápido posible para encontrar a los responsables y que sean sancionados, como dijo el presidente, con todo el peso de la ley, porque a los soldados hay que cuidarlos. El presidente en cuanto ocurrieron los hechos, nos instruyó en ese sentido. Es también una convicción personal. Yo quiero decir a las familias que lo único que puedo decirles en este momento, no podemos reparar la lamentable pérdida de la vida de sus hijos. Sentimos su dolor, somos también padres de familia, pero lo que yo sí puedo garantizar es que justicia va a haber y que los derechos de los muchachos que han fallecido van a ser íntegramente respetados. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable. Gracias. Ha sido el señor ministro de Defensa, Jorge Nieto. Vamos a una pausa. Volvemos para hablar con el nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra, y Chinchero. Regresamos.